Entonces, en la malla 2, ¿qué tenemos? A ver, ¿quién me ayuda? Menos A 3 ver, voltios. ya, ok. Entonces dice que tenemos menos 3 voltios. ¿Qué más? Más 3 y 2. Más 3 y 2. Más 2 y 2. Más 2 y 2. Yo no encontré la mía. ¿Qué más? Más, maestra, es 1.5 o Sí, ya 2.5. lo voy a hacer bien la. Bueno, ya sabemos que la corriente está en sentido horario, ¿verdad? Ahí está claro. ¿Qué más? Más 1.5 voltios. Correcto, más 1.5 voltios. ¿Y esto será igual a 0 que Igual a tenemos? 0. De acuerdo, ahora vamos ordenando, ¿verdad? Tenemos 3 y 2 más 2 y 2, tenemos que 5 ¿Ya encontraste? va a ser igual a qué? A 3 menos 1.5, ¿verdad? Sí. Entonces 5 y 2 va a ser igual a qué? A 1.5 voltios. 1.5 voltios. Entonces I2 va a ser igual a 1.5 sobre 5, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Cuánto vale I2? 1.5 sobre 5. 0.3. 0,3 amperios, ¿verdad? Y tenemos el resultado, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que por aquí tenemos un nodo, ¿verdad? Y por aquí está circulando una intensidad I, entonces, ¿cuánto valdría I, por ejemplo? ¿Sí? Aquí aplicamos lo que es la ley de Kirchhoff de corriente, ¿verdad? Sí. Entonces, hallamos la ecuación, ¿sí? Hallamos la ecuación. ¿Cómo nos quedaría la ecuación allí? Ya saben que la ley de Kirchhoff de corriente dice que las corrientes que entran a un nodo es igual, o la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él, ¿cierto? Entonces aquí podríamos ver que I2 está ¿qué? Entrando al nodo sería, ¿cierto? I1, perdón, estaría entrando al nodo. Y la I2 estaría saliendo Sale del nodo, ¿de acuerdo? Entonces, I va a ser igual a que, o no, podríamos decirlo de otra forma. Podríamos decir también, bueno, aplicando el criterio de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de un nodo. Entonces, la única corriente que está entrando al nodo sería I1, ¿verdad? I1 sería igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. En este caso sería I e I3, ¿verdad? Sería I más I2, perdón, I2. Entonces, despejando esto de aquí, I sería igual a ¿qué? I1 menos I2. A I1. Menos I2. ¿Por qué menos? Es menos I1, maestra. Porque está pasando al otro lado. Maestra, pero el I2 pasa a restar por el otro lado. ¿O no? Pero es que el I2 ya está en este lado de acá, pues. Ya Es tenemos menos I2. I1 más I2. Sería I1 menos I2. Si vamos allá a la I3. ¿Aló?
¿Y la ingeniera? Ya acabó la clase, te puedes ir. Gilson Palacios, la lista. Presente. Ahora la cuecue. O cuando saca su película, pues. Muy pronto, ahorita solo está Oye, en cine. prende esa cámara para trabajarme un rato. Garrinchudo. Oye, córtate el pelo. ¿Cómo no le van a decir que se corte el pelo? Tiene el micrófono silenciado. Confirma menor, el moño de la cuecue. Hagan el favor de estar haciendo su... Ve, habla bien, hombre. Oh, Arturo Fabián abandonó la llamada. Ve, ¿y qué le pasa a Arturo? ¿Qué le pasa a Arturo? Está agresivo, oye. Lo cogió del pato hoy día, Omar. ¿No? ¿Por qué le pasa a Arturo? ¿Por qué no habló? Ni idea, papi. Oye, yo también ya tengo que Lo vio peluquearme. mal con la cámara encendida y se puso nervioso. Señores, estoy aquí, por favor, no me he ido.
A ver, chicos, les voy a indicar algo. La próxima vez que ustedes se atrevan a sacar a algún compañero de la clase, yo los voy a reportar, yo los voy a reportar a la dirección de la carrera, ¿sí? Y al decanato, a todos, ¿sí? Ustedes ya son grandes, ustedes no están chiquitos, yo creo que yo no estoy tratando con gente de jardín porque no me gusta tratar con gente, con niños, no me gusta porque no tengo paciencia, ¿sí? Entonces yo considero que estoy tratando con gente joven, con gente grande, adulta, ¿sí? Que tiene criterios y que sabe comportarse. Entonces, la próxima vez que algún compañero me reporte que ustedes le han sacado de la clase, yo los voy a reportar a todos a la dirección de carrera y al decanato, ¿sí? Y me iré de la clase, en ese momento se termina la clase y la siguiente clase tendremos evaluación, ¿sí? Entonces, por favor, sean serios, pórtense en serios, por favor, y dejen la muchachada, que a mí con muchachos no me gusta tratar, ¿sí? Así que me hacen el favor y se comportan. Si ustedes quieren ser igual que el compañero, entonces pónganse a estudiar. Pues qué culpa tiene el compañero de entender o de dedicar tiempo a aprender y que él, Yo y creo que que ahí se está él sepa un equivocando poco usted, más. ¿Ya? porque nadie quiere ser igual a ti Entonces, que nadie. si el compañero está respondiendo bien, de forma correcta, yo no sé por qué tienen que sacarlo de la clase. No estoy señalando a nadie porque no sé quién es, por eso estoy hablando de forma general. Entonces, al que se sienta aludido, pues, qué pena. No sé quién es, por eso estoy diciendo, la próxima vez que esto suceda, yo los voy a reportar a todos. Ya, ingeniera, tranquila, continuemos con la clase, que está interesante. A ver, copien. Calcule la potencia que absorbe cada elemento del siguiente circuito. Calcule la potencia que absorbe cada elemento del circuito.
¿Qué hacemos? Entra primero por la resistencia 1. ¿Qué entra? ¿Qué hacemos? Ponemos 30i 1. Vamos a calcular la malla 1. ¿Cuántas mallas tenemos en el circuito? Una sola, pues. Y entonces, ¿qué vamos a calcular? Esa malla, pues, esa malla. La Vamos a potencia calcular la también. intensidad de corriente, ¿verdad? Vamos a calcular la intensidad de corriente. ¿Con qué fin calculamos primero la intensidad de corriente? ¿Mm? En el Menos sentido I. horario, pues, profe, en el sentido horario. Sí, yo sé que está en sentido horario porque la flecha lo indica. Digo, ¿con qué fin primero vamos a calcular la intensidad de corriente? Porque el circuito nos dice que calculamos la potencia que absorbe cada elemento del circuito. Para con la fórmula que dice intensidad igual a potencia sobre voltaje, poder despejar cuando ya tengamos las intensidades y hallar las potencias de cada uno. Para cuando vamos a calcular la potencia, vamos a tener la corriente que pasa por cada elemento. Por eso, porque potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. ¿Verdad? También potencia es igual a voltaje por intensidad y potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces, para usar la primera y segunda fórmula, nosotros necesitamos la intensidad de corriente. Entonces, primero hallamos la intensidad de corriente del circuito, ¿sí? Entonces, aplicamos la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Para calcular las corrientes de malla, ¿sí? La ley de Kirchhoff de tensión para calcular las corrientes de malla. Entonces, siguiendo el sentido de las corrientes, nosotros tenemos que menos BS1, ¿cierto? Ya Sí, sabes maestro. que es menos y esto es más menos. Entonces, ¿qué más tenemos? Más resistencia BS1 1. más R1, ¿qué más? Más BS2, ¿cierto? Más R2. Como ya no tengo más nada, esto es igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar cada una de estas variables. Menos BS1 vale 120 voltios, ¿sí? Más R1 vale 30 y, ¿cierto? Más BS2 que vale 30 voltios y más R2, que ¿cuánto vale R2? 15i. 15i, y esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces tenemos que 45i, ¿sí? Es igual a ¿qué? Igual a 90. Ya, este de aquí pasaría positivo, ¿verdad? Tendríamos 120 voltios menos 30 voltios, ¿cierto? Entonces 45i va a ser igual a 90 voltios, ¿cierto? ¿Cuánto vale i? 90 sobre 45. 2. ¿Cuánto vale Vale i? 2. Vale 2. Correcto. Entonces aquí tenemos que I va a ser igual a 90 sobre 45 y esto va a ser igual a 2 amperios. Entonces, teniendo la intensidad de corriente que vale 2 amperios, vamos a proceder a hallar lo que nos dice el ejercicio, la potencia que absorbe cada elemento del circuito. Entonces, empezamos por BS1. Entonces, la potencia en BS1 va a ser igual a ¿qué? A intensidad por voltaje, eso sería 2 por Voltaje por 120. intensidad sería 120, que vale el voltaje, por la intensidad que vale 2 amperios. ¿Cuánto vale la potencia aquí? 240. 240. 240, ¿qué? Vatio. Vatios, ¿verdad? Listo. Asimismo vamos a hallar la potencia. Copien el ejercicio porque voy a cambiar de pizarra. ¿Ya? ¿Ya? Sí, maestro. Sí, ingeniero, sí. Un ratito, profe. ¿Ya?
Ingeniero. Ya, ok. Entonces ahora vamos a hallar la potencia en R1. La potencia en R1, ¿cuánto vale? Intensidad al cuadrado por R1, ¿cierto? Entonces reemplazando la intensidad al cuadrado tenemos que vale 2 amperios por R1 que vale 30, ¿cierto? ¿Cuánto vale la potencia en R1? 120. 120. 120 vatios. Sí, maestra. Ok. ¿Cuánto vale la potencia en BS2? Voltaje por intensidad, ¿cierto? El voltaje S2, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el 60 voltaje watts. de S2? 60 watts, 30, profe. ya, 30 voltios por 2 amperios. Y esto es igual a 60 vatios, ¿verdad? Mismo calculamos la potencia en R2. También vale 60. Ok, vamos a reemplazar los datos. Y entonces la fórmula es intensidad al cuadrado por R2. Entonces esto vale 2 al cuadrado por R2 vale 15, ¿cierto? Ok, entonces esta potencia también vale 60 vatios. Sí. Sí, sí, profe, 60 60 vatios. vatios. Y tenemos ya las potencias que consume o que absorbe cada elemento del circuito, ¿sí? Ah, ya chicos, pero aquí hay un error. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice el error que tenemos acá? Aquí. Es negativo 120. ¿Por qué? Porque está en sentido horario, pues, profe. Ángelo. Porque Sí, profe. sale negativo. Sí, Ya, profe. correcto, Ángelo. Sí, Ángelo. Es negativa la potencia. El voltaje es negativo porque es menos BS1, ¿cierto? Sí. Sí, entonces el 120 es negativo y esta potencia es negativa. ¿Sí? Menos 240. Correcto. Un punto para Ángelo para el segundo parcial. A ver, vamos a resolver otro ejercicio. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ah, chicos? Sí se está entendiendo, profe. Ya, de acuerdo. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En un supuesto no se podría hacer una sola fuente de poder entre esas dos. Pero el ejercicio nos pide que calculemos la potencia que absorbe cada uno de los elementos del circuito. Entonces yo no puedo hacer una sola fuente y un solo resistor, porque me está pidiendo que calcule la potencia en cada elemento. Y el circuito tiene 4 elementos, entonces yo tengo que calcular 4 potencias, ¿sí? Para hallar la corriente, obviamente que usted para hallar la corriente me puede decir, puede sumar los voltajes, ¿sí? Y obviamente las resistencias y hallas la corriente de una forma más sencilla, ¿cierto? Pero para calcular la potencia no, porque me está pidiendo que calcule la potencia que consume cada elemento. Entonces ustedes tienen que calcular 4 potencias porque el circuito tiene 4 elementos, ¿sí? Por eso les digo, hay que leer bien los enunciados, saber o interpretar qué nos pide, ¿sí? Y en función de eso, resolver el ejercicio. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes coloquen el enunciado para saber qué es lo que van a hacer. Porque en este circuito puede tener varios enunciados diferentes. A ver, ¿quién me saca otro enunciado aparte del que ya hemos visto? En vez de decir calcule la potencia que absorbe cada elemento del circuito, podría decir calcule la intensidad que circula por el circuito. Y allí, ¿qué van a hacer? A calcular solamente la intensidad, ¿sí? O podría decir, calcule
Como es un circuito serie, por ejemplo, me podría decir calcula el voltaje que consume la resistencia de 15 ohmios, ¿cierto? Es un circuito tipo serie. Entonces me podría también pedir que calcule el voltaje en este punto, ¿sí? Que nosotros no sabemos cuánto vale el voltaje en la resistencia de 15 ohmios, pero sí lo podemos hallar. Entonces, este ejercicio puede tener varios enunciados. En función de eso es que ustedes van a resolver. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya, ok. Bueno, ustedes para la siguiente clase van a consultar lo que es, yo igual les voy a colocar allí, les voy a ¿cómo se dice? Les voy a colocar en cada uno de, les voy a asignar la tarea de consulta. Van a consultar lo que son los elementos activos y los elementos pasivos, ¿sí? De los circuitos eléctricos, para qué sirven cada uno de ellos, ¿sí? Van a consultar qué son para... Ingeniera, yo tengo una duda. Díganme. ¿Siempre todos los circuitos que sean así llevarán el sentido horario? ¿O nos puede decir en el contexto que girará antihorario? Ya les dije yo en la primera clase que vimos, ley de Kirchhoff, que el sentido de la corriente, nosotros, si el circuito no nos da ningún sentido, nosotros le damos un sentido horario, ¿sí? Hay circuitos que ya vienen planteados con sentidos antihorario de la intensidad de corriente, ¿sí? Puede estar en sentido horario o en sentido antihorario. Solamente cuando el ejercicio no les muestre el sentido de la corriente, ustedes le van a asignar el sentido a la corriente, el sentido horario, ¿sí? Vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a cambiar el sentido de la corriente para que ustedes vean qué pasa. Ya vamos a hallar las corrientes I1 e I2 del siguiente circuito. Entonces en la malla 1 tenemos Menos 15 voltios. menos 15 voltios. Más 3 ya, y vamos a 1. hacerlo, ya ustedes saben sumar, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo de una forma más rápida. Entonces aquí tenemos 3, ¿verdad? Más 2, 5, más 1, 6. ¿6 qué? Y 1, Y 1. Y 1. ¿Qué más? menos 10 voltios, igual a 0. 10 Bueno, más voltios, yo no 1. veo 10 voltios. Creo En la malla 1 no veo 10 La voltios. totalidad. La Más totalidad 7 y sería 2. 10. Más 7 y 2, maestra, no sería también. ¿De dónde sacaron el 7 y 2? De la suma del 5 y el 2, maestra. No, señor. El 5 está en voltios. Esto es voltaje y esto es voltaje, ¿sí?
más 5 voltios, A 5 voltios. menos 2 y 2. Más 5 voltios, ¿qué más? Menos 2 y 2. Menos 2 y 2, ¿qué más? No, sería más, porque la corriente está... Sería más 2 y 2. ¿Por qué? Porque la corriente I2 está a favor de esa resistencia, entra también por el lado positivo. ¿O no? Ya. Sí, maestra. Entra por el mismo lado que la corriente I1. Si estuviera contrario, ahí sí sería menos 2 y 2. Pero la corriente I2 yo no estoy analizando en este momento, yo estoy analizando la corriente I1, porque yo estoy analizando la malla 1, entonces la resistencia que comparte esa malla que yo no estoy analizando va a ser negativa. Siempre va a ser negativa. No se debería tomar en cuenta la ¿El dirección sentido de de la la corriente? ¿No se debería tomar en cuenta o no? Vamos a ver cómo nos sale. Ustedes dicen que este es positivo, ¿ya qué más? Igual a 0. Igual a 0 porque Igual a ya no 0. tengo más negado. Ya, de acuerdo. ¿Qué más hacemos? Vamos ordenando, ¿cierto? Tenemos entonces que 6 y 1 menos 2 y 2 va a ser igual a ¿qué? A 10 voltios. 10 A voltios. 10 voltios, ¿verdad? 10 voltios. ¿Sí saben por qué salió el 10 voltios? Tenemos 15 negativo, al pasarlo al otro lado se hace positivo, ¿verdad? Entonces tendríamos 15 voltios. Lo voy a hacer porque luego no van a saber de dónde sale. Entonces tenemos que este como es positivo, lo pasamos al otro lado y es negativo y se hace positivo. 15 voltios y este de aquí se hace negativo, menos 5 voltios y esto es igual a 0. Entonces tenemos que 6 y 1, menos 2 y 2, más es, ¿no? Más 2 y 2 es igual a 10 voltios. Y ya tenemos la ecuación 1. Ahora vamos con la ecuación de la malla 2. Entonces aquí tenemos que, asumiendo o siguiendo el sentido de la corriente, acá tenemos una intensidad de corriente en sentido antihorario, ¿cierto? Entonces tenemos que 5 voltios porque está entrando por el positivo de la fuente, ¿verdad? Entonces yo les había indicado que siempre el ganchito más grande será el positivo, aunque no nos den los signos aquí. Nosotros sabemos que el ganchito más anchito de nuestro toma o de nuestra fuente será el positivo. Entonces, esto es positivo y esto es negativo. Asimismo, este es negativo y este es positivo, ¿sí? Aunque no nos pongan los signos. Cuando tenemos el gráfico diferente o tenemos la fuente graficada en este sentido, allí sí nos va a indicar el valor o la polaridad, ¿cierto? Que puede ser positivo negativo o positivo negativo, ¿de acuerdo? Cuando tengamos en este sentido, no es necesario que nos den la polaridad porque nosotros ya sabemos, ¿sí? Que el ganchito más ancho será el positivo, ¿de acuerdo? Entonces continuamos. Tenemos que 5 voltios positivos, ¿qué más? Más, aquí tenemos 2, más 8, 10 y más 4, 14, ¿verdad? A 14 y 2. Y 2, ¿qué más? Menos 10 voltios. Más Ya, 2 ¿qué y más? 1. Más 2 y 1. Y como no tenemos más nada, esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces vamos ordenando. Tenemos que 2 y 1 más 14 y 2 va a ser igual a menos 5 voltios más 10 voltios. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos que 2 y 1 más 14 y 2 va a ser igual ¿a qué? 5. 5 voltios. A 5 voltios positivos, ¿cierto? Y ya tenemos nuestra segunda ecuación, ¿sí? Ahora sí, copien por favor para pasar a otra pizarra. A ver, yo lo voy a hacer aquí, a ver si no voy a hacer muy grande los libros. Bueno. Entonces, ya, aquí tengo la primera ecuación y voy a trasladar la segunda. 2 y 1 más 14 y 2 es igual a 5 voltios. Entonces, vamos a multiplicar la primera por ¿cuánto? Vamos a eliminar, no sé, ustedes Por qué quieren. 1.
¿Perdón? La Multiplicaríamos. primera por 7 puede ser, diga. Sí, La primera la vamos a multiplicar por 7 y esta la mantenemos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que 42 y 1. ¿Qué más tenemos? Más 14 y 2, ¿cierto? ¿Qué más? Esto es igual a 70 voltios, ¿cierto? Y acá vamos a tener 2 y 1 más 14 y 2. Aquí lo tenemos que multiplicar por menos 7, ¿verdad? Para poder eliminar y 2. ¿De acuerdo? Porque si no, no vamos a poder simplificar, simplemente. No vamos a poder eliminar. Entonces aquí tenemos que menos 42 y 1. Chicos, ¿están siguiendo el ejercicio? sí, ingeniera. Entonces aquí tenemos que menos 14 y 2, y acá tenemos que esto es negativo también, este 70 voltios también es negativo. Entonces ahí sí vamos a poder, esto es igual a 5 voltios. Ahí sí vamos a poder simplificar y 2. Entonces tenemos que menos 42 más 2 tenemos menos 40 sería, ¿verdad? Y 1. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 65 A menos voltios. 65 voltios. Menos 60. Sí, menos 65 voltios. Ya. ¿Cuánto vale I1 antes? ¿Cuánto vale I1? Y 1.62. 5. Y 1 va a ser igual, dice el compañero, 42 amperios, ¿sí? Y 1 vale menos 65, no sé, menos 65 menos 40 sería. No, menos 65 sobre 40. Este Es valor sería 1.625, profesor. 1,625. ¿Positivo o negativo? Positivo. Sí, positivo. ¿Por qué positivo? Porque ambos términos son negativos. Porque ambos términos son negativos y menos por menos más. Pero, bebé. Esto es, a ver, I1 es igual a menos 65 sobre 40. Sobre menos 40. Sobre menos 40, profe. Profe, es que lo que pasa es que el 42 es mayor que el 2, profe, ley de signo. A ver, ¿cómo? O sea, queda menos 40, profe. Por eso, y no lo está viendo aquí. Aquí dice menos 40, ¿no? Aquí dice Sí. Menos 40. Por eso, ¿Ya? al Solo pasarlo a que dividir, pase al otro lado, dividir, No, ya no se pasa. Pero convierte el que en pasa al otro positivo. lado, ¿qué pasa con el signo? Se ¿Se hace mantiene? positivo, ya es que sería. pasa a dividir, no pasa a sumar. Entonces se conserva su signo. ¿Y por qué le cambia el signo al 10, profe, al momento de multiplicarlo por 7? Chica. Entonces esto se hace positivo. Y queda 1,625 amperios. Sí. Bueno, ¿por qué le pongo el 7, este signo? Para poder simplificar, pues, hijo. No, estoy diciendo el 10, o sea, claro, multiplica el 10 por 7 que da menos 70. Ya, Pues, pues, ya lo oí, profe, ya lo oí. Disculpe, ya lo oí. ahí tenemos la intensidad I1, ¿cierto? Entonces, chicos, si nosotros hubiésemos resuelto el ejercicio considerando, yo lo hago de esa forma y me da el mismo resultado, y ustedes lo pueden hacer en casa. Este de aquí es negativo cuando no lo estamos analizando, ¿sí? Entonces, si yo tomé el criterio de ustedes, ¿cierto? Por eso lo dejé con rojo este de aquí, para que ustedes vean, dejé con rojo este signo, ¿sí?
Porque en mi criterio y de la forma que yo he aprendido, el valor de la resistencia que comparte ambas mallas para la malla que yo no estoy analizando será negativo y va a salir el mismo resultado, ¿sí? Por eso, al momento de multiplicar el 7 para eliminar o simplificar, eliminar, sí, la I2, yo tengo que multiplicar por menos 7, porque si lo multiplico por 7 positivo, nunca voy a poder eliminar ninguna corriente, porque va a tener el mismo signo. Más bien pasaría a sumar. Entonces, por ello, debo de multiplicarlo por menos para poder simplificarlo. Entonces va a dar lo mismo que yo considere o que ustedes apliquen el criterio que yo les estoy impartiendo o compartiendo de que el valor de la resistencia de la malla que no, o sea, el signo de la resistencia de la malla o el signo de la resistencia que comparte ambas mallas será negativo para la malla que yo no estoy analizando en ese momento. Y es lo mismo, ¿sí? Vamos a llegar al mismo resultado, ¿de acuerdo? Por ello tomé el valor del signo positivo, el signo positivo para ver qué resultado salía. Y hemos llegado a lo mismo, porque el resultado es 1,625 amperios. ¿Sí? Simplemente que el proceso es menos, no es que es más tedioso, no, pero acá tendrán que tener en cuenta pues los signos para poder simplificar. De allí como ustedes consideren, ¿sí? Ahora vamos a hallar la intensidad I2. ¿En qué ecuación vamos a tomar para reemplazar I2? La que ustedes deseen. ¿Cuánto vale I2? ¿Quién ya lo hizo? 0.125. 0.125 amperios. Ya, vamos a hallarlo, ¿ok? En la ecuación, reemplacemos en la ecuación 2, ¿verdad? Copien para que me indiquen la ecuación que voy a cambiar de pantalla. ¿Ya? Entonces, la ecuación 2 es... ¿Quién me indica la ecuación 2? 2 y 1. Positivo, negativo, positivo, ¿no? 2 y 1, ¿qué más? Más 14 y 2. Ya. Igual a 5 voltios. Igual a De 5. acuerdo, entonces vamos a reemplazar I1 aquí, ¿verdad? Entonces es 2 y 1 que vale 1,625 más 14 y 2 es igual a 5 voltios. Entonces aquí tenemos ahí está el valor de I2. Así salió Fabián, ¿no? Sí, profesora.
Entonces, ambos resultados han salido positivos, ¿cierto? Ambos resultados han salido positivos. Entonces, ¿cuánto vale I1? I1 vale, sí, ambos resultados son positivos. Entonces, el sentido de la corriente está bien, ¿sí? Para este circuito, el sentido de la corriente de la malla 1 es un sentido horario y el sentido de la malla 2 es un sentido antihorario, ¿sí? Entonces, a mí me sale negativo, ¿por qué? Porque yo en mi ejercicio inicial, ahora le cambié el sentido para que ustedes vieran, ¿sí? Pero en mi ejercicio no inicial, original, digamos así, en mi circuito original, para mí esta corriente también está en sentido horario. Por ello, el valor de la intensidad de corriente de la malla 2 en mi circuito es negativo porque yo asumí un sentido horario, ¿sí? Y entonces, cuando sale una corriente negativa, sencillamente puedo yo deducir o puedo yo entender que el sentido de la corriente está mal, ¿sí? Que el sentido de la corriente es, si yo hubiese puesto acá un sentido horario, yo simplemente concluyo que el sentido de la corriente está en el otro sentido, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, para la resolución, ya les digo, en mi circuito original, esta corriente I2 es negativa, es negativa. Entonces, yo llego a la conclusión de que el sentido de la corriente no es ese, sino que es el sentido contrario. El sentido contrario es como nosotros lo hemos asumido ahora en la resolución del ejercicio. Este de aquí es el correcto, ¿cierto? Este de aquí es el sentido correcto del ejercicio, para que ambas corrientes nos den positivas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes resuelvan un ejercicio y alguna de las corrientes les sale negativa, no es que está mal, no, está bien, solamente que deducimos o concluimos que el sentido de la corriente, si está en horario, pues el sentido real de la corriente es el otro, es el sentido antihorario, ¿sí? Nada más, no significa que está mal resuelto el ejercicio, no es así. Entonces, aquí es el sentido antihorario para que esa corriente nos diera positiva. ¿Alguna pregunta? Chicos. No, Miss, yo creo que ya estamos. Perdón. Que no, que está todo claro, Miss. Ya, chicos, verán, si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Yo no quiero que al momento que yo les vaya a tomar la evaluación o el examen, ustedes no van a saber ni dónde van a resolver. Y entonces allí no me van a venir a decir que no entendieron, pues que en realidad no entendían, como pasó en el primer parcial. Entonces, si alguien no entiende, por favor, Maestra, indique. podríamos hacer uno con 3 mallas, que ese se me complicó un poco a mí. Resuelvan el de la tarea, el de la tarea. ¿Cómo hicieron el de la tarea? Vamos a resolver el de la tarea. A ver si lo hicieron bien o no. Ya lo voy a buscar para compartirles. Basura, no que tenía fuerza. No que tenía fuerza. Dime, Apagado el micrófono. basura, Jordan, cierra el basura, micrófono, por favor. Vaya para allá, vaya, vaya. No, el micrófono.
En la siguiente clase vamos a pasar a ver lo que es divisor de tensión y divisor de corriente, me parece. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes entiendan la ley de Kirchhoff de tensión y corriente para pasar a ver lo que es divisor de tensión y divisor de corriente, que ya Ese ejercicio creo que lo hicimos de trabajo. Por eso es lo que estoy diciendo, vamos a resolver el de la tarea. Listo. Eso dije, vamos a calcular la corriente I1, I2 e I3, ¿sí? Ya, entonces ahí está planteado el ejercicio, por favor. Vamos a sacar la ecuación de la malla 1. ¿Qué tenemos en la malla 1? Ambas corrientes, las tres corrientes están en sentido horario. Entonces en la malla 1 solamente tenemos lo que es menos 7 voltios más, aquí tengo 1 más 2 serían 3, ¿cierto? 3 y 1, ¿qué más? Menos 1. Menos 1 y 1 y 2. Menos 2 y 3, ¿cierto? Más 6 voltios. Eso tenemos, ¿cierto? Eso es la malla 1, ¿no? Estoy en la malla 1, pues aquí dice malla 1. Entonces ordenamos, tenemos 3 y 1, menos 1 y 2, menos Menos 2 y 3. Menos 2 y 3, y esto es igual a ¿qué? A un voltio, perdón. A 1 voltio. ¿Por qué 1 voltio? Porque el 7 lo llevo al otro lado y se me hace positivo, ¿verdad? Tengo 7 voltios y el 6 se me hace negativo, menos 6 voltios. Y entonces tengo que 3 y 1, menos 1 y 2, menos 2 y 3 es igual a 1 voltio. Y ya tengo mi primera ecuación, ¿sí? Ahora también para sacar la ecuación de la malla 2, ¿qué tengo en la malla 2? 1, 3 y 3 son 6, ¿verdad? Aquí tengo 6 y 2 menos 1 y 1 y menos 3 y 3. Y 3. 3 y 3. Igual. Exacto. Como yo no tengo más nada, esto es igual a 0, ¿cierto? Igual a 0. Entonces, para ordenar, yo tengo que esto es menos 1 y 1, menos más 6 y 2, menos 3 y 3. Eso tengo, igual a 0. Y ya tengo mi segunda ecuación. Y la ecuación de la malla 3, tengo que 1 y 3. Tengo por la fuente menos 6 voltios, ¿verdad? Menos 6 voltios. ¿Sí? Menos 6 voltios. ¿Qué más tengo? Más 3, más 1, 4 y más 2 son 6, ¿verdad? 6 y 3, ¿verdad? Menos 2 3 y 2, y 1, menos 2 y 1, menos 3 menos 3 y 2. Menos 3 y 2. Y esto es igual a 0. Entonces, ordenando esto, yo tengo que menos 2 y 1, ¿verdad? Menos 3 y 2, más 6 y 3, es igual ¿a qué? A 6 voltios, ¿verdad? 6 voltios. Correcto. Y ya tengo la tercera ecuación. ¿Sí? ¿Hasta allí ustedes tienen bien en la tarea? Sí. Sí. Ya. Ahora sí, hay en la ecuación, hay en la I1, la I2 y la I3. A ver, ¿cuánto les dio I1? 3 amperios. I2. 2 amperios. 3 amperios también. I2. A ver, No, ¿qué no, no, 2 amperios. ¿Y la I3? 3 amperios. Ya, correcto. Entonces están bien, pues chicos, están bien. Si les dio
La intensidad 1, 3 amperios, correcto. La intensidad 2, 2 amperios, correcto. Y la intensidad 3, 3 amperios, correcto. Han hecho bien. Sí, está bien. Algo está mal, ¿sí? ¿A todos les dio igual? ¿Mm? Sí, ingeniero. Bueno, listo. Listo, entonces, y en el primer ejercicio, ¿cuánto les dio I1? En el de la tarea, pregunto, ¿no? ¿Cuánto 6 les dio? amperios. I1, Sí, 6 6 amperios. amperios. Y la I2, 4. correcto. Está bien. Está bien, chicos. Entonces, ¿está claro? Alguien que no entienda, por favor. Alguien que no entienda. Si a todos les ha dado así, pues entonces... Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, el último. El último de esta clase. Ya se los voy a compartir para que... Si hacemos este ejercicio en sentido contrario, sería lo mismo, solo que todos los signos cambiarían, ¿verdad? Hágalo, resuélvalo y comparemos. Practiquen en casa, resuelvan, cambien el sentido de la corriente para ver qué pasa. Y saquen ustedes sus propias conclusiones. Y eso les sirve para practicar al momento del examen. Ustedes ya van... No, este no es el que quiero hacer. Este es el que quiero hacer. Los ejercicios vienen planteados de diferentes formas, ¿sí? Ya, vamos a trabajar. Ya, vamos a hallar asimismo las intensidades de malla las intensidades de malla, I1 e I2. Entonces, en la malla 1, ¿qué tenemos? Menos 6 voltios. Menos 6 voltios. 6 Ya. Más, sería Menos 6 voltios. Más más 24 y 1. 24 y 1. ¿Qué más? menos, no, menos más, Sería menos 10. Menos 10 y 2. 10 y 2. Menos 10 y 2. ¿Qué más? Igual a 0. 0, ¿verdad? Ok, correcto, están claros. ¿Por qué más 24 y 1? Porque acá tengo 14 y estas dos resistencias están ¿en qué? Serie. En serie. En serie, por ende tenemos que sumarlas, ¿sí? Entonces, esto de aquí es correcto, está bien, ¿sí? Sumamos las dos resistencias y es como que hubiese una sola, pero el circuito me lo plantea de esa forma. Y entonces nosotros, como ya sabemos y tenemos los criterios, nosotros podemos resolver. Simplemente sumamos las dos resistencias, ¿sí, chicos? Entonces esto es 24 y 1 menos 10 y 2
igual a 6 voltios positivos, ¿verdad? Y ya tengo mi primera ecuación. Y entonces en la malla 2, ¿qué tenemos? 5 voltios. Correcto, 5 voltios. Más 10 y 1. Ya. Menos 10 Perdón. y 2 creo que. ¿Cómo? Sería más 10 y 2. 10 y 2. Porque tengo Más en 20. serie. Más 10 y 2. Y como acá tengo 10, serían 20. Más 22 menos 10 y 1. Menos 10 y 1. Y como ya no hay nada más dentro de la malla 2, y esto será igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos que menos 10 y 1 más 20 y 2 será igual a menos 5 voltios. Y ya tenemos la ecuación de la malla 2. Entonces, por favor, hallen I1 e I2, que ya regreso. Regreso para que me den el resultado. ¿Sí? Trabajen, por favor. Ay, perdón. Ya, chicos, Sí, profe. ¿cuánto les dio I1? 0.184. A ver. Ya, I2. Me dio negativo. Me dio menos ¿Cuánto? 0.158. ¿A todos les dio igual? ¿Nadie más hizo? Ya, Toala.
Dígame. Usted fue el que resolvió, ¿verdad? Sí. Ya, ok, vamos a ver. Maestra, a mí también me dio así. Estaba Ya, comprobando. ya, ok. ¿Cuánto leyó toda la I1? 0.184 amperios. Bien, correcto. Listo. Y entonces, I2, voy a copiar la ecuación. A mí me salió 0.183. Y en la calculadora. Ah, no, pues no se aproximan. A ver, no estoy mal. Ah, no, sí, está bien. ¿Le dio positivo o negativo? Negativo. No, profesora, no se hace así. El 4.416 pasa a restar al 6. Y Ah, estoy mal. Sí, sí, sí. Sí, 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 está bien. Gracias por la observación. Sí, está bien. Entonces es... no, esto está mal también. Tengo que menos 10 y 2, claro, es igual a 6 más, menos, ¿no? Menos. Lo paso al otro lado. Menos 4.416. Ahí sí. Entonces tengo que menos 10 y 2 es igual a 5.50 y ¿cuánto era? 8.4 me parece que era. O 4.8. A ver. no, profesora, 5, No, no, no. 6 menos Es 2. 4.416 Sí, sí, da sí. Correcto, antes estaba era sumando. 1.584. Entonces I2 es igual a 1,584 sobre menos 10, ¿verdad? Esto da 0.158,4. Bueno, negativo Da negativo, profe. 0,158,495.
es amperio. Aquí está el signo, ¿no está viendo? Es negativo. Ya, eso es. Entonces, si a todos les dio igual, pues están bien, chicos. Ya están preparados para ir al otro tema y pues después que pasemos del tema de divisor de tensión y divisor de corriente, que es sencillo, tendremos la evaluación. ¿Sí? Les voy a dejar un ejercicio planteado para que ustedes lo resuelvan, por favor. Y la próxima clase lo analizamos. ¿Sí? Y la próxima clase lo analizamos, sí. Pero no hay que subirlo, maestra, diga. Solo es para que ustedes lo resuelvan y la próxima clase lo analizamos. ¿Sí? Si es para resolver, yo se los asigno en el Classroom, pero no les voy a asignar, se los voy a dejar planteado para que ustedes resuelvan y la próxima clase lo analizamos a ver si han resuelto de forma correcta o no. ¿Sí? Ingeniera, retrocedale, por favor. ¿Allí? Ya, lo que es la consulta, esa sí ustedes van a ir a, esa sí se las voy a asignar, porque esa sí tienen que subirla. La consulta que les voy a mandar. Este es para el examen, este no, este tampoco. Aquí está. Determina de X en el siguiente circuito. Sí, este es el ejercicio. ¿Es para ahorita?
Ya, van a calcular, van a determinar Bx. El circuito de la figura, o sea, en este circuito. Van a determinar Bx. O sea, ¿cuánto vale Bx? Acá está Bx. Bueno. Intenten resolver. Si no, pues lo resolvemos en clase, la siguiente clase, ¿sí? Resolvemos este y entramos a resolver temas de divisor de tensión y corriente. Me parece que es el tema que sí. Bueno, vamos a preparar, vamos a la siguiente clase, o sea, el día martes próximo vamos a exponer, ¿sí? Necesito, ustedes son, ¿cuántos son ustedes? 16. Necesito que hagan grupos, por favor. Necesito grupos de 3 personas nada más. A ver, conformen los grupos. Y en el tablón ¿cómo es? Me escriben los nombres de los grupos. Por ejemplo, Corozo, grupo de Corozo, no sé quién más y no sé quién más. Pero en el tablón del Classroom me colocan los nombres de los integrantes de cada grupo. De cada grupo. Profesora, disculpa, y en caso que alguien se quede sin grupo. Hagan los grupos, por favor. ¿Cómo sabe que se va a quedar sin grupos si no han hecho los ¿Quién grupos? sabe, profesora? Como no hay mucha gente aquí tampoco. Por favor, hagan los grupos de 3 personas. ¿No puede haber un grupo de 4? Hagan los grupos de 3. Profe, disculpe, es que sí, como yo creo que sí va a sobrar o sea, va a sobrar como dos o un estudiante. Tocaría, creo A que ver, yo, me dice Sara, los integrantes de su grupo, Sara, ¿quiénes son? ya se los digo ya. A ver, Corozo, su grupo. Profesor, es que nosotros tenemos un grupo de 4, entonces. A ver, me dan los integrantes. ¿Quién tiene ya el grupo armado? Ahí Omar está Profesora, en el ¿por qué grupo no armamos los grupos de una vez? ¿Quién? A ver, ¿ustedes no entienden? Ingeniera, yo O ahí yo le no hablo puse inglés, en el chat, español. en el grupo Ya, 5. dígame por favor, señor Omar, los nombres de los integrantes de su grupo. García Alman, Palacio Gilson y Espinosa Omar, o sea, yo. García Almán, Gilson. Y yo. Ya, el otro grupo. ¿Quién más tiene grupo conformado ya? Nadie. Dijo que como ese grupo de 4. Bueno, como ustedes ninguno más tiene grupo, entonces el grupo, o sea, el Maestra, ahí la grupo escribieron en el chat. Nilsson, que me lo digan, estoy diciendo, por favor. Entonces yo voy a constituir los grupos y yo les voy a Ya. explicar quién va a trabajar con quién y los temas de los grupos. Como ustedes no saben hacer grupo, entonces yo lo voy a hacer. Le digo mi grupo, profesora. Díganme. Toal Arturo, Corozo Joan, Hurtado Sara y Ospina Maico. Grupo de 3 personas. Toala, Corozo, ¿y quién más? Profesora, ¿y no podría hacer una sección para hacer el grupo de 4? Profesora, los grupos de 3 acá es Ángelo, a ver, García Ya está, Almán. hoy, ya está. Se me cortó el neck. ¿Quién más tiene grupo, por favor?
Ya, profe, Bravo, Anchundia, Trejo. Y Elian Moreno es uno. Ya, están los tres. ¿Quién más? Profesora, yo. ¿Quién más tiene grupo? Ingeniera, mi grupo es Palacios Quiñones, Franco Posligua y Alison Llorente. Palacio Quiñones, Franco Posligua, Franco, Alison Llorente. Alison. Ya, ¿alguien más, por favor? Profesora, ya, entonces, ¿cree usted con los sobrantes? Falta, ¿quién más? Falto yo, profesora, pero yo no conozco a nadie aquí. Ya, usted va a su curso solo, tranquilo. Ya, ¿Quién? profesora. Ingeniera, falto yo también. Yo también no tengo grupo, profesora. Andy Sebastián, Yo vi también, profesora, no tengo grupo. su apellido, Sebastián. Ortiz de la Cruz. El señor Alexander Ayovíes, ¿no? Sí, profesora. ¿Quién más? ¿No tiene grupo? Yo podría ir con ellos, profesora. Tobarla. Vale, usted ya no me dijo su grupo, Toala, Corozo Sí, pero es que en mi grupo hay 4. Entonces, ellos son 2 y ya pues. Lo que pasa, Pero profesor, es que nosotros, disculpe que le interrumpa, profesora, lo que pasa es que nosotros como siempre trabajamos juntos, entonces antes de elegir a uno y despachar a otro, preferimos que nos separe a los 4 y arme grupos usted aparte. Ya yo me voy con Ayoví y con Palacios. entonces acá lo dejo a Sara y a la otra persona, ¿quién es? Jordano es, ¿no? Ajá, Ospina y Corozo. Ospina. Ya, y Toala pasa al grupo de estos dos señores de acá. Ya. Ahí entonces voy a mencionar el grupo 1, el grupo 1, por decirlo de alguna forma. García Albán, Gilson Palacios, Espinosa Omar. El grupo 2, Bravo, Anchundia Trejo. El grupo 3, Palacios Quiñones, Franco Aposligua, Alison Llorente. El grupo 4, Corozo, Sara y Ospina. Y el grupo 5, Andy Sebastián de la Cruz, Ayoví Alexander y Toala. ¿Alguien más está sin grupo? Profesora, el grupo de Bravo, profe, disculpe, ¿con quién tomaba? Que no escuché bien qué dijo. Y ustedes lo armaron, pues Bravo, Anchundia y Trejo. Sí, profe, pero falta el compañero Elian Moreno ahí. Ustedes no saben es contar. Maestra, dijo. que Anchundia Trejo es el mismo. Sí, Soy el yo. mismo. Anchundia es el mismo que Bravo. No, que No, el Trejo. mismo que Trejo. Ah, Anchundia Trejo, ok. Y Sí, falta el compañero Elian Moreno ahí mismo, bro. Ya, ok. Ya, entonces está Bravo, Anchundia Trejo y Elian Moreno. ¿Sí? ¿Alguien más que no tenga grupo? Ya, todos están conformados, constituidos, listo. Entonces yo les voy a colocar el tema para que ustedes preparen la exposición para el siguiente día martes, ¿sí? Por favor no falten, porque el que falta y no expone, yo le voy a poner su 0, porque no hay tiempo para exponer otro día. Entonces,
Ustedes van a preparar la exposición en función del tema que se les da y va a ser evaluada el trabajo que ustedes van a hacer y la disertación, ¿sí? O sea, la exposición, el trabajo tendrá una nota y la exposición tendrá otra nota. Y sumada las dos notas será su promedio. Ingeniera, pero usted allá lo que nos suba, por decir, como la tarea, usted nos va a detallar, ¿cierto? Los parámetros que va a llevar el trabajo, el que hay que subir a la plataforma. Y si no lo hago, ustedes ya lo saben, ya les estoy diciendo que el trabajo, ya les voy a compartir los temas, ¿sí? A Les voy eso a me refería. el número del grupo y los temas, y ustedes ya les estoy dando las directrices. El trabajo que ustedes preparen, o sea, la exposición, el escrito tendrá una puntuación y la disertación tendrá otra. Y la suma de las dos notas será su promedio de del trabajo en conjunto, ¿cierto? Y esta exposición será para el próximo día martes. El jueves tendremos clase normal, ¿sí? Donde vamos a ver, vamos a resolver el ejercicio que está pendiente, ustedes tienen que tratar de resolver. Lo resolveremos también en clases y vamos a empezar con el tema de divisor de tensión y divisor de corriente, ¿sí? La próxima semana, el próximo día martes, hacemos las exposiciones. Todos los grupos van a exponer ese día y al siguiente jueves continuaremos con las clases, ¿sí? Maestra, disculpe, es que mi internet está fallando un poquito. No le escuché muy bien sobre el trabajo que hay que hacer, ¿es grupal o individual? O sea, el trabajo que usted... Como es un grupo, como están constituidos los grupos, sus compañeros le van a decir, joven, ¿sí? Ya. Ya no Gracias. tenemos más tiempo, ya. Entonces, gracias por conectarse a la clase y les estaré asignando la tarea de consulta para que ustedes puedan realizar el trabajo, ¿sí? Y también los grupos y cada uno de los temas. Entonces, chicos, gracias por conectarse y nos vemos la próxima clase. Listo, ingeniera, pase bien. Ya.